Hola, bueno, continuamos con nuestro seminario sobre Homo Sacer de Giorgio Agamben y en esta ocasión vamos a revisar dos capítulos, Cuerpo Soberano y Cuerpo Sagrado, que es una combinación, por supuesto, con Jean Bodin, el teórico más firme, el teórico más robusto en torno a la configuración de la soberanía moderna, y El Bando y el Lobo. Ese es el siguiente capítulo que vamos a revisar en esta misma sesión. Y bueno, siempre que hablamos de lobos en teoría política, por supuesto, estamos hablando de Thomas Hobbes y es una conversación con Hobbes. Grandes invitados tenemos en esta sesión. Por un lado, Jean Bodin, por otro lado, Thomas Hobbes, y el interlocutor, por supuesto, es Agamben. Nosotros únicamente pues, vamos a interpretar lo que está en el texto. Homo Sacer, es importante quizá comenzar justamente donde nos quedamos la última vez, en la última sesión, y esto está en mi página 111. Si nuestra hipótesis, escribe Agamben, si nuestra hipótesis es correcta, la sacralidad es, más bien, la forma originaria de la implicación de la vida nuda en el orden jurídico-político, y el sintagma Homo Sacer, hombre sagrado, designa algo como la relación política originaria, es decir, la vida en cuanto a la exclusión inclusiva actúa como referente de la decisión soberana. La vida solo es sagrada en cuanto está integrada en la relación soberana, y el haber confundido un fenómeno jurídico político con un fenómeno genuinamente religioso es la raíz de los equívocos que han marcado en nuestro tiempo tanto los estudios sobre lo sagrado como lo referido a la propia soberanía. Recordemos que en la sesión pasada justamente comentábamos que tanto Bios como Zoe no tenían ninguna concepción, no atravesaban por ningún tipo de configuración sacra. O sea, la vida no era considerada sagrada en la antigüedad, no era considerada sagrada para los romanos, no era considerada como sagrada para los griegos. Eso tuvo que atravesar una configuración política, una configuración soberana, tuvo que construirse un cuerpo político de dimensiones soberanas, y por tanto esto fue no producto de la confección sagrada teológica, sino producto de un cuerpo político. El origen de la sacralidad es la configuración de un cuerpo político soberano y no precisamente la interpretación de las Sagradas Escrituras, al menos no en la configuración de la vida público-política. Sobre eso ya hablábamos la sesión pasada y seguramente más de uno levantó una ceja, pero bueno, ahí están las aclaraciones en la sesión pasada. Ahora, vámonos a lo que nos está comentando únicamente esta parte. En la sesión pasada hablaba del capítulo Vitae Nescisci Potestas. Y quizá sería importante hablar, digamos que tomar este párrafo que pertenece al capítulo anterior, que nos dé, digamos que una buena base, una buena catapulta a lo que está en el cuerpo soberano y el cuerpo sagrado. El soberano supone una especie de minotauro, supone un hombre y una bestia. El juicio del hombre, pero también la bestialidad del toro. La capacidad de enjuiciar, que es la capacidad política por excelencia, nos decía Hannah Arendt, que es en la que radica en el hombre, la capacidad de pensar, de desocultar lo que está oculto, para utilizar la definición típica de Heidegger, pero también la bestialidad, la rudeza, la fuerza, no solamente la potencia, sino también la agresividad, la fuerza de una bestia como un toro, que puede acribillar sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de compensación, la nuda vida, lo que hemos llamado aquí nuda vida. Entonces, para hablar de este minotauro y para hablar de este hombre bestia, que es el soberano en sí mismo, trae a cuento a Jean Bodin, el teórico, lo decíamos hace un momento, más serio, más robusto de la soberanía en su concepción moderna. Y entonces nos dice, recuerda una frase, la coloca en su francés original, recuerda una frase que está en los 6 libros de la República de Jean Bodin, puissance absolue et perpétuelle, la fuerza absoluta, la potencia absoluta y perpetua de la soberanía. Esto tiene que ver con la idea de que el rey no muere jamás, que está en los textos de Bodin. La dignitas regia sobrevive a la persona física de su portador. Tenemos una sucesión de cuerpos, pero la figura mítica del soberano persistirá independientemente de la vida del monarca. Un fragmento entrelazado en el cuerpo de Cristo,
con la propia teología política, es decir, la idea del cuerpo de Cristo, la idea de que Cristo permanece, que regresará, pero que ahí está eternamente a través de la estructura de la Santísima Trinidad. O sea, esta idea de omnipresencia y permanencia del Todopoderoso fue un esquema de, digamos que de señalamiento, un esquema guía para la configuración del propio soberano. O sea, el rey no muere jamás, como Dios tampoco muere jamás. Y no importa que esté en una cruz y esté sacrificado. Perdónalos, Dios mío, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. O sea, está hablando con una alteridad que también es parte de la propia divinidad, y que esa alteridad ahí está, juzgándolo y prejuzgándolo todo, porque inicialmente se encuentra antes de los tiempos. O sea, esta idea que es de la teología cristiana, católico-judía, judeo-cristiana, esta idea fue copiada, fue el símil, fue el modelo a partir del cual se entreteje la idea de la soberanía como perpetua, la soberanía como permanente. O sea, no importa que tengamos al rey emérito en España y que tiene que salir en un autoexilio obligado, etcétera. Tenemos al rey de España. O sea, el rey persiste, el rey no muere jamás, independientemente de la persona de ese monarca. La investidura existe. Y por supuesto, los sistemas presidenciales, pues un poco hay una continuidad, muchas rupturas con el sistema monárquico, un sistema presidencial, pero esta es una de las continuidades fundamentales. O sea, la institución presidencial existe independientemente, y las constituciones modernas establecen una serie de mecanismos de sucesión, unos más claras, otras no. En el caso de la constitución norteamericana es clarísima y vaya, se limita la norma de sucesión al excesivo, a lo escrupuloso de los detalles y de las condiciones y de los lineamientos. En el caso de México la cosa es un poco más laxa, la cosa está sujeta sobre todo a partir del tercer año a interpretaciones, pero al final de cuentas la investidura presidencial allí está, porque si bien es cierto el presidente no es un monarca, sí es un soberano, y lo mismo si es un jefe de estado, y lo mismo para el caso de los monarcas, el rey no muere jamás. Esta idea es copiada, es asimilada de una figura de la teología judío-cristiana. Y entonces dice, un fragmento entrelazado en el cuerpo de Cristo con la teología política que intenta asegurar la continuidad del corpus morale et politicum del Estado, sin el cual no puede presentarse ninguna organización política estable. ¿Por qué el rey no puede morir jamás? ¿Por qué la institución presidencial no puede morir jamás? ¿Por qué la soberanía es perpetua? ¿Por qué esta puissance es absoluta y perpetua? Bueno, porque sin esta perpetuidad no puede existir una continuidad de la organización política. Y entonces aquí no es otra cosa más que darle la tortilla, algo que viene desde Tomás de Aquino, algo que viene desde el planteamiento del Estado corporativo medieval, que es la unidad del Estado. Esta unidad tiene una variable de control, y esta variable de control es la soberanía. Claro, cuando tenemos la configuración de la unidad del Estado en el Estado Trinitario Tomásico, 1300, 1200, por supuesto no tenemos como tal la soberanía moderna, no tenemos esta disyunción entre poder constituyente y poder constituido. O sea, no tenemos ni siquiera a Baudin escribiendo. Baudin es un texto del siglo XVI. O sea, no tenemos como tal esta concepción, y sin embargo ahí están los principios, ahí están las anticipaciones que tenemos en el Estado corporativo medieval, esta unidad que requería en torno a la monarquía, en torno a una estructura triangular, unitaria, donde el Estado plural era visto con malos ojos y el Estado unitario que copiaba y emulaba el reino de los cielos. Bueno, estas imágenes no son otra cosa más que la otra cara de lo que aquí nos están comentando, digamos que la traducción moderna de lo que los pensadores medievales nos estaban diciendo en sus filosofías políticas, y es el hecho de que sin esta soberanía perpetua y permanente no puede existir ninguna organización política sustentable. Y esto se traduce incluso ya la ciencia política contemporánea. Recordemos el orden político, unas sociedades de cambio, de Samuel Phillips Huntington, y entonces ahí Huntington establece la institucionalización, ¿no? Y justamente la adaptabilidad de las instituciones, el movimiento, los cambios de las instituciones, etcétera, ¿no?
las variables de persistencia, la cohesión interna de las propias instituciones, las características en torno al comportamiento institucional, a la cohesión interna de la estructura organizativa, unidad, puissance perpetuelle y cohesión interna. Estamos hablando del mismo lenguaje con diferentes traducciones. Bueno, más adelante creo que habría que leer lo que está entre la 130 y 133. Una lectura un poco prolongada, pero me parece que es indispensable. Y dice en la 130, y es en la figura de esta vida sagrada donde hace su aparición en el mundo occidental algo similar a una nuda vida. Es decisivo, sin embargo, que esa vida sagrada tenga desde el principio un carácter eminentemente político y exhiba un vínculo esencial con el terreno en el que se funda el poder soberano. Y continúa Agamben, todo sucede como si el poder supremo, que como hemos visto es siempre vitae nescisque potestas, y se funda siempre en el hecho de aislar una vida a la que puede darse muerte, pero que no es sacrificable, llevará consigo por una singular simetría la asunción de una tal vida en la persona misma de quien ostenta aquel poder. La capacidad de constituirse a sí mismo y de constituir a los otros como vida a la que puede darse muerte, pero que no se puede sacrificar. Bueno, esto obviamente es el Homo Sacer y obviamente es uno de los componentes centrales de la propia soberanía. Y cerramos justamente este capítulo de cuerpo soberano y cuerpo sagrado con una idea que me parece que resume todo y que es mucho más clara. Las fórmulas Lemorc Sait Levif y Le Roi ne mourrait jamais, las fórmulas de que los muertos hacen el control, se apoderan de los vivos y que el rey no muere jamás, se entienden de modo mucho más literal de lo que suele pensarse. A la muerte del soberano, la vida sagrada en que se fundaba su poder recae sobre la persona del sucesor. Las dos fórmulas significan la continuidad del poder soberano solo en la medida en que expresan a través del oscuro vínculo con una vida a la que se puede dar muerte, pero que es insacrificable su carácter absoluto. Esta idea fundamental, le mort, sait le vivre, y le roi ne mourront jamais. O sea, esta sentencia, que por supuesto es de Baudin, los muertos se apoderan de los vivos y el rey no muere jamás, es precisamente el carácter originario, o sea, la soberanía, la nuda vida como un componente prepolítico originario que conforma la propia soberanía, o sea, que conforma la propia estabilidad de la estructura, que este es el caballito de Troya. Si nosotros nos damos cuenta, a lo largo de todo el trabajo, lo único que está haciendo Agamben es como una suerte de caleidoscopio. Tomar esta idea, la nuda vida como componente prepolítico originario que va a conformar la soberanía como estructura vital, esencial, bueno, del cuerpo político. Lo único que va a hacer Agamben es tomar esta hipótesis y darle la vuelta, como si fuera, como rotar, como si fuera un caleidoscopio, y entonces mirarla desde puntos de vista distintos. Porque desde la primera línea de este Homo Sacer hemos hecho exactamente eso. Hemos girado en torno a esta hipótesis y la hemos visto desde puntos de vista distintos. Vamos a el bando y el lobo. Hablemos de Hobbes ahora. Sobre la soberanía de Hobbes, recordemos el clásico Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Este lobo realmente es una zona de indistinción entre lo humano y lo animal. Y aquí hay que reconocerle a Agamben que uno de los textos más gastados, más manoseados y más aplaudidos de la teoría del Estado y de la filosofía política completa, por supuesto Leviatán, y el pensamiento de Hobbes, no se puede entender la teoría política moderna, no se puede comprender la filosofía política si no se lee a Thomas Hobbes, y más allá de Leviatán, elementos de derecho natural y político, de Chive, el Behemoth, en fin, ¿no? Estamos de acuerdo que el pensamiento de Hobbes es un pensamiento muy revisado por mucha gente. Tenemos interpretaciones diversas, múltiples, del propio Hobbes.
lo ha hecho Bobbio, tenemos además de Bobbio pues muchos Skinner, o sea, tenemos una serie, Strauss, en fin, tenemos una serie de autores que han revisado, que han revisitado el pensamiento de Hobbes. Y aquí es un mérito absoluto en un pensamiento tan meticulosamente revisado, tan obsesivamente revisado en la filosofía política, es un auténtico mérito tener una interpretación novedosa. Y este es un mérito que definitivamente tiene Agamben. Sobre la soberanía de Hobbes, todo el mundo conoce el homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Este lobo, y aquí viene lo interesante, es una zona de indistinción entre lo humano y lo animal. Y obviamente completa la idea del Minotauro. No es tanto una guerra de todos contra todos, sino una condición en la que cada uno es parte del otro. Nuda vida y homo sacer. Vida desnuda y hombre sacro, sacrificable. Esta lupificación del hombre y esta homonización del lobo, humanización del lobo, son posibles en todo momento en el estado de excepción, en el dissolutus civitas, cuando la ciudad se disuelve. Todo es posible precisamente porque tenemos una lupificación, bestialización del hombre y una humanización de la bestia. Y por eso todo es posible en el estado de excepción. Ahora, ¿se funda la violencia sobre el pacto? La respuesta que nos da Agamben a partir del diálogo que tiene con Hobbes es no. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos sobre la inclusión exclusiva de la nuda vida en el Estado. O sea, te incluyen en una serie de derechos y garantías, pero al mismo tiempo la soberanía en cualquier momento puede excluirte en el estado de excepción esos derechos y garantías y puedes estar a la intemperie. Puedes estar sin ningún tipo de protección. Y entonces, cuando estás a la intemperie, cuando estás desnudo, cuando estás sin ningún tipo de protección, todo puede ocurrir. Quizá tendremos que ir, para que esto quede un poco más cuajado, a la 141. Y en esta página 141 hay cosas muy interesantes. Es justamente lo que les decía hace un momento de que no es fácil una interpretación novedosa de uno de los autores excesivamente, donde todos tienen una obsesión con Hobbes. Y es que en efecto la filosofía política está obsesionada desde 1651 con Hobbes. Ha llegado pues, dice Agamben, el momento de volver a leer desde el principio todo el mito de la fundación de la ciudad moderna, de Hobbes a Rousseau. El estado de naturaleza es, en verdad, un estado de excepción, en el que la ciudad aparece por un instante, que es a la vez intervalo cronológico y momento intemporal, tanquam dissoluta, en el momento en que se disuelve. Así pues, la fundación no es un acontecimiento que tenga lugar de una vez por todas, in illo tempore, en un tiempo determinado, en un tiempo fijado, sino que opera continuamente en el estado civil en la forma de la decisión soberana. Esto es maravilloso y esto es realmente novedoso. Esto es de lo más novedoso que le conozco a Agamben en materia de teoría política, filosofía política. ¿Por qué? La fundación no proviene del acto prepolítico. La fundación es progresiva. La fundación no se encuentra en un pasado perfecto. La fundación es un tiempo progresivo, se encuentra en un presente progresivo, porque cada decisión que toma el soberano funda, refunda, confirma o anula la decisión tomada originariamente. El pacto no está hacia atrás, no es algo hacia atrás que tenga que seguirse sacramente, como si fueran las Sagradas Escrituras. El pacto es que aquel, por eso dice, hay que releer de Hobbes a Rousseau otra vez. El pacto es la idea de que alguien, el soberano, va a reformular, confirmar, nulificar, enmendar el pacto cada vez que lo amerite la diversidad de la materia, como decía el propio Maquiavelo. El pacto no es algo que está en el pasado. El pacto es algo que se reproduce constantemente en un presente continuo e interminable y que altera inmediatamente el futuro próximo. Esto es maravilloso.
porque lo que está diciendo es que el estado de naturaleza es un estado de excepción y que esta excepción regresará, irrumpirá en el estado civil cada vez que el soberano así lo determina. Y entonces ahí se cumple lo que nos dice Schmitt. El soberano es el criterio decisivo sobre los múltiples criterios particulares y colectivos. Y continúa. Es preciso despedirse sin reservas todas las representaciones del acto político originario que consideran a éste como un contrato o una convicción que sella de manera precisa y definitiva el paso de la naturaleza al Estado. O sea, esta idea de naturaleza, pacto prepolítico, estado civil, estado de excepción, otra vez estado de naturaleza y una vez más estado civil, o sea, esta idea de fases evolutivas a través de una suerte de curva, que va una curva en un plano cartesiano que va de contingencia a orden, contingencia, estado de naturaleza, estado de guerra, orden, estado civil, y una vez más retorna a la contingencia a través de una suerte de reestructuración del pacto. O sea, esta idea de fases, de estadios evolutivos, no aplica. Así lo hemos entendido. Pero nos dice Agamben, creo que no, creo que tenemos que reformular, no tanto reformular las concepciones y las interpretaciones de la teoría contractualista de Hobbes a Rousseau. Y realmente, insisto, en la filosofía política tiene una auténtica obsesión por el pensamiento de Hobbes y una de las vitrinas más vistas, de los aparadores más vistos en la teoría política moderna es precisamente la teoría contractualista del Estado como producto de un contrato. Que haya un sujeto que tenga la posibilidad de dar una mirada completamente innovadora, diría yo completamente revolucionaria, porque nos lleva al fundamento, creo que es interesante en sí mismo. Y dice en la 143, termina, si en nuestro tiempo, en un sentido particular pero realísimo, todos los ciudadanos se presentan virtualmente como homines sacri, como hombres sacros, ello es posible solo porque la relación de bando ha constituido desde el origen la estructura propia del soberano. Porque la bestialidad, el bandidaje, el pillaje ha constituido la estructura propia del poder soberano. Pues ahí está estos dos capítulos, muy interesantes, muy fructíferos, profundamente, las últimas líneas que hemos leído, profundamente convulsas a buena parte de lo que se ha escrito, a los cánones de la tradición del pensamiento político occidental, pero interesante, muy interesante. Por supuesto, como siempre digo en cada sesión, deben existir muchas dudas que seguramente se completarán, se resolverán parcialmente en las sesiones próximas. Apenas vamos a la mitad del texto y pues apenas digamos que las cartas fuertes del texto están saliendo a la luz. Hasta la próxima sesión, la próxima semana. Bye.